Quizás con Isaías si puedes encontrarlo. Miqueas a lo mejor se te dificulta, pero lo puedes leer también en la pantalla. ¿Están todos listos? ¿No? Bueno, me espero un momentito. Miqueas capítulo 5 verso 2. Me imagino que es el que todavía no encontrabas. ¿Ya están todos? Caleb, ¿ya? Ok, estupendo. Reconocí tu voz. Isaías 7:14 dice la palabra: por tanto, el Señor mismo os dará señal. He aquí que la Virgen concebirá y dará a luz un hijo, y llamará su nombre Emmanuel. Aleluya. Isaías 9:6. Isaías 9:6. Espero a que lo pongan en la pantalla. Isaías 9:6. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio y en justicia desde ahora y para siempre. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto. Miqueas capítulo 5 y verso 2. Pero tú, Belén Efrata, pequeña para estar entre las familias de Judá, de ti saldrá el que será Señor en Israel. Y sus salidas son desde el principio, desde los días de la eternidad. Pero los dejará hasta el tiempo que dé a luz la que ha de dar a luz, y el resto de sus hermanos se volverá con los hijos de Israel. Y él estará y apacentará con poder de Jehová, con grandeza del nombre de Jehová su Dios, y morarán seguros, porque ahora será engrandecido hasta los fines de la tierra. Amén. Gracias Dios. Gracias Dios. Tú estás aquí,
esta palabra que hoy tú tienes para todos nosotros, para revelar al corazón de cada persona que escuche esta conferencia. Te pido, Espíritu Santo, que esta palabra pueda fluir espiritualmente hasta el espíritu de cada persona y quedar grabado, impregnado en el corazón, cambiando la vida, transformando nuestras vidas, en el nombre de Jesús. Señor, todo espíritu de confusión, de incredulidad, de temor, lo reprendo ahora en el nombre de Jesús. Que tu palabra pueda fluir sin ningún obstáculo, en el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Gracias, Espíritu de Dios. Los 3 pasajes bíblicos que acabamos de leer son apenas 3 de más de 300 profecías que el Antiguo Testamento contiene acerca de Jesús. Pero estas 3 en particular están anunciando su nacimiento y nos declaran la forma en la que el Señor vendría a este mundo. La primera de ellas, de Isaías, nos dice que un niño nacería a partir de una mujer virgen. Una señal, dice, que ocurriría, una señal extraordinaria, una señal inusitada, una señal imposible. ¿Cómo sería posible que una mujer pudiera dar a luz sin haber tenido intimidad con un hombre? Esto es imposible. Pero nos dice el profeta Isaías que cuando esta señal fuera vista, cuando esta señal ocurriera, entonces podríamos estar seguros que el niño que daría a luz esta mujer sería nada menos que Emmanuel, que significa Dios con nosotros. Lo que el profeta Isaías estaba anunciando era nada menos que una visitación divina. Dios nos visitaría a la humanidad, visitaría esta tierra. Dios mismo estaría conviviendo con el ser humano, haciéndose uno de nosotros, haciéndose un ser humano. Una virgen sería, una virgen que daría luz, sería la señal. Y entonces podríamos estar seguros, Dios nos está visitando. Aleluya. El mismo profeta Isaías, en la segunda palabra profética que leímos, nos dice que la humanidad entera recibiríamos un regalo formidable, un regalo extraordinario. Nos dice que un niño nos sería nacido, un hijo nos sería dado. Se trataría nada menos que de alguien conocido como admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Un hijo nos sería dado que traería un reino eterno consigo, un imperio de paz que no terminaría jamás. Y entonces el Evangelio de Juan nos revela mucho acerca de quién es este hijo que nos estaba siendo dado. En Juan capítulo 3 y verso 16, todos ustedes conocen esta escritura. Dice: porque de tal manera amó Dios al mundo que nos ha dado a su Hijo unigénito. Un hijo nos es dado. ¿Cuál hijo? El Hijo de Dios. El Hijo hasta entonces unigénito de Dios, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna.
Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo fuera salvado por él. El profeta Isaías anunciaba: un hijo nos es dado. El Evangelio de San Juan lo revela y dice: se trata del Hijo de Dios. Y el Hijo de Dios ha sido enviado no para condenar al mundo, sino para salvarlo, para que todo aquel que crea en la obra que él ha hecho, entonces tenga vida eterna y no sufra de ninguna condenación. Siempre en los evangelios, el Nuevo Testamento está revelando lo que nos dicen las profecías. Y el profeta Miqueas, en la tercera profecía que nosotros leímos, señala en dónde ocurriría esto. Miren cómo cada profeta tiene una visión parcial de un evento sorprendente y extraordinario. Isaías empieza diciendo que sería una virgen. Empieza a decir va a concebir y va a dar a luz un hijo, y ese hijo es Emmanuel, Dios con nosotros. Luego nos dice: un hijo nos va a ser dado, y trae un principado, trae un reino extraordinario, un reinado de paz que no tendrá fin. Su nombre es admirable, empieza a decir Isaías. Pero Miqueas ve otra parte, otro ángulo de este mismo hecho, y él nos dice: va a ser en la ciudad de Belén. Algunos dicen que ni siquiera una ciudad, era apenas una pequeña aldea, la cual sería testigo de estos grandes acontecimientos. Dios mismo visitaría la tierra, pero no nacería en una ciudad importante ni en una capital de una nación ni siquiera en Jerusalén, que era la capital o fue la capital del reino de Judá durante muchos siglos. No, sino que nacería en una pequeña ciudad, en una aldea, en una ciudad insignificante. Ahí nacería el rey que traería el reino eterno, el reino de paz. Ahí nacería Emmanuel, Dios con nosotros. Y ciertamente no nacería en un palacio, sino que los evangelios nos dicen que nacería apenas en un pesebre, en un pobre lugar en donde se usaba para apacentar a los animales. Así es que en un lugar no reservado incluso para seres humanos, nacería el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que traería ese imperio de paz. El Hijo que nos era regalado nacería en un lugar así. Así es que los profetas, puestos de acuerdo, cada uno estaba viendo diferentes ángulos de este hecho, pero todos nos anunciaban un nuevo tiempo de visitación para todos nosotros. La primera visitación ocurrió, nos la revela el libro de Génesis. Una primera visitación sobre la tierra. Nos dice la palabra de Dios que en el principio Dios creó los cielos y la tierra, pero llegó un momento en que los cielos y la tierra se encontraban en un caos terrible. Nos dice la palabra de Dios que la tierra estaba vacía, estaba desordenada y estaba llena de tinieblas. Así no la hizo Dios. Pero llegó un momento en el que así se encontraba. Era un desastre, era un caos total la tierra. Y entonces, en aquellos días de caos, el Espíritu de Dios empezó a moverse, dice la palabra, sobre la faz de las aguas en la tierra. El primer mover del Espíritu Santo sobre la tierra fue sobre un momento de caos. Y en ese momento de caos, de repente, en ese mover del Espíritu Santo, se oyó la poderosa voz de Dios irrumpir en el universo y decir: sea la luz. Y a partir de ese momento inició todo un proceso de ordenamiento. La tierra empezó a llenarse de belleza, empezó a ser llena, luz vino y echó fuera las tinieblas. Cosas sorprendentes empezaron a ocurrir.
Pero los profetas anuncian una nueva visitación. Isaías, Miqueas están anunciando algo. Una nueva visitación. ¿Por qué era necesaria una nueva visitación? Bueno, pues porque sucede que ahora es el hombre, el ser humano, el que ha caído. El ser humano es el que se encuentra en un proceso de muerte eterna. Es el ser humano el que se encuentra lleno de maldad. La pobreza ha venido sobre todos los seres humanos, han estado sufriendo de maldición. El mal se había apoderado del destino del ser humano. El imperio de la muerte había sentado sus reglas sobre toda la tierra. El pecado reinaba y le daba poder a la muerte. Así es que una nueva visitación era requerida. Una nueva visitación de Dios para arreglar un nuevo caos. Un caos que ya no estaba sobre la tierra, sino que estaba sobre los habitantes de la tierra. Un caos en el que se encontraba el ser humano. Por eso la palabra de Dios anunciaba un nuevo tiempo de visitación. La visitación de Dios viene a arreglar todo caos. Hoy yo te anuncio que el Señor va a venir y va a visitar tu vida, y todo caos que haya sobre tu vida va a venir y se va a arreglar, y va a venir orden y va a venir luz a tu vida, y tinieblas van a retroceder en tu vida en el nombre de Jesús. Si tu matrimonio se encuentra desordenado, si tu matrimonio se encuentra en un caos, dile: Señor, hoy visítame, hoy visita mi casa, visita mi matrimonio en el nombre de Jesús. Hoy necesito tu visitación. Hoy necesito que vengas y arregles todo lo que está desordenado, todo lo que no hemos podido arreglar nosotros mismos, todo lo que nos hemos esforzado por querer ponerle orden a las finanzas, pero es un relajo. Las finanzas se nos han salido de control. Señor, necesito que vengas y pongas orden. Necesito que vengas y pongas orden en la salud, que ya es un desorden. Ya de repente diferentes órganos andan haciendo lo que se les pega la gana. Tengo que estar tomando medicinas por todas partes. Ya son un número impresionante, que este es para esto, este es para el otro, este es para aquello, que porque si tengo esto, que si porque tengo el otro. Señor, ven y ordena. Ven y pon orden, Señor. Ven y pon orden. Necesito, Señor, que vengas a poner orden en mi vida. Si tú hiciste eso con la tierra, no lo harás conmigo. El Evangelio de San Juan empieza a darnos una revelación de esa segunda visitación, pero lo hace aludiendo a la primera, para que entendamos que así como Dios visitó la tierra en el principio, así también Dios estaba visitando la tierra nuevamente. Dice Juan capítulo 1 y verso 1. Lo pueden leer ya en la pantalla, ahí está. Dice: en el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Lo voy a volver a leer. En el principio ya era el Verbo, y el Verbo era Dios, y el Verbo estaba con Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por Él fueron hechas, nos dice la Escritura, y sin Él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En Él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella. Juan 1:9 nos dice: pero aquella luz verdadera, aquella luz del principio, aquella luz que puso orden sobre la tierra que estaba desordenada, aquella luz que echó fuera las tinieblas en el principio, aquella luz que alumbra a todo hombre, venía a este mundo. Wow. Y aquel Verbo, dice el verso 14,
Verso 14, y aquel verbo fue hecho carne. Wow, esto es impresionante. Al ratito vamos a hablar de eso. Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros y vimos su gloria, gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Aleluya. El apóstol Juan en este evangelio nos está presentando a ese hijo que nos fue dado. Nos está diciendo quién es y nos lo presenta y nos dice: ese hijo que nos fue dado, ese hijo que nacería de aquella mujer virgen en la ciudad de Belén, como lo anunció Miqueas. Ese hijo es nada menos que el Verbo de Dios. La palabra verbo es una palabra que denota acción. Verbo es una palabra que habla de acción, algo que está sucediendo. Es decir, que Jesús era la palabra de Dios, pero puesta en acción. ¿Me están siguiendo? Dilo conmigo: Jesús es la palabra de Dios, pero puesta en acción. Dice, pero ese verbo, esa palabra de Dios puesta en acción, se hacía carne, vendría como uno de nosotros, como un ser humano más, tomaría carne como nosotros, el Verbo de Dios, el que ordenó todo en el inicio. Él vendría a nosotros. Colosenses, en el capítulo 1 y verso 15, el apóstol Pablo nos da aún más revelación acerca de Él. Colosenses 1:15. Escuchen bien lo que dice la palabra. Él está hablando de Jesús, está hablando del Hijo que nos fue dado, está hablando de el Hijo que nacería de esa mujer virgen, de Emmanuel, Dios con nosotros. Él es la imagen del Dios invisible. Él es el primogénito de toda la creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas que hay en los cielos y que hay en la tierra. Wow, a ver, quiero que lo notes. En Él, en ese niño, en ese Hijo que nos fue dado, en ese Verbo encarnado, fue creado todo lo que existe, todo lo que hay en los cielos, todo lo que hay en la tierra, sea visible o invisible, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él, pero fue creado en Él. Y Él, dice el apóstol Pablo, en esta revelación de ese verbo, nos dice: Él es antes que todas las cosas. Él es eterno, Él está desde antes de la fundación del universo. Él está antes que todo, y todas las cosas en Él subsisten. Wow, esto es impresionante. No sé si tú te estás dando cuenta de la dimensión de quién es el que sería nacido. ¿Quién es Jesús? Te lo estoy presentando a Jesús. Nos dice que Él es la imagen visible de un Dios invisible. Un Dios, Él es el que creó todas las cosas, todo lo que hay en el cielo, todo lo que hay en la tierra. Todo fue creado por Él, en Él y para Él. Él es el Verbo, Él es la palabra de Dios puesta en acción. ¿Qué significa esto? Tomando estas revelaciones juntas, ¿qué nos dice esto? Nos dice que en el principio, cuando la tierra estaba desordenada, vacía y en tinieblas, el Espíritu de Dios empezó a moverse sobre la faz. Pero entonces la voz de Dios dijo: sea la luz. Y el Verbo tomó la palabra y la creó en Él. Y Él se convirtió en luz. Y Él se hizo luz. Dios dijo: sea la luz. Y Él dijo: yo me hago luz. Y Él se convierte en luz. Y nos dice entonces el Evangelio de Juan: Él era la luz de los hombres.
Y esa luz verdadera venía a este mundo, dice. Él se convierte en luz, Él se hace luz. Cuando el Señor dice sea la luz, Él, el verbo de Dios, se hace luz. Todo fue creado en Él, por Él y para Él. Y entonces la tierra empieza a ser ordenada y Dios empieza a dar más palabra y empieza a hablar de estrellas y empieza a hablar de la creación de plantas y empieza a hablar de una variedad extraordinaria de plantas que dan semilla, y luego empieza a hablar de animales y luego empieza a hablar de separación de las aguas y las tierras. Bueno, es impresionante todo el proceso que llevó la voz de Dios ordenando todo lo que estaba desordenado, caído y en tinieblas. Pero cada vez que Dios hablaba y daba una orden, Jesús es el que la convertía en realidad. Dios es espíritu. La palabra de Dios es espiritual. Pero el verbo de Dios tomaba la palabra de Dios y la materializaba dentro del tiempo. La palabra de Dios nos dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra. La primera creación que está allí implícita es el tiempo. Dice: en el principio. Dios es eterno, pero Dios creó el tiempo. En el principio del tiempo Dios ya era, el verbo ya era. El verbo de Dios tiene la capacidad de convertir una palabra espiritual en algo material y meterlo dentro del tiempo. Eso es lo que estaba haciendo el verbo de Dios. Todo fue creado en Él, por Él y para Él. Qué impresionante es esto. De tal manera que Él se hizo la imagen visible de un Dios invisible. Esto nos dice que desde el principio todos los seres humanos han tenido la capacidad de poder ver la imagen de Dios. ¿En dónde pueden ver a Dios? ¿En dónde pueden ver esa imagen? La pueden ver en todas las cosas creadas. Cuando tú levantas tus ojos y ves las estrellas en una noche preciosa estrellada y ves el firmamento y tratas de contarlas todas y sabes que cada una de esas estrellas son diferentes astros, soles que están a millones de años luz de nosotros, y que muchos de ellos son sistemas planetarios también que están girando alrededor y que ellos componen galaxias. Y cuando tú ves todo esto y te das cuenta de lo infinito que es el universo, la grandeza de todo lo que Dios hizo, entonces tú te das cuenta y dices: wow, qué grande es Dios. Qué grande es Dios. Todo fue creado en Él. Qué grande eres, Jesús. Todo fue creado en Él. Todas las estrellas están en Él. Todo fue creado en Él. El verbo de Dios, y se hizo carne. Cuando tú ves la belleza que hay sobre la tierra, y tú ves los árboles, y tú ves las flores, y tú ves el campo, y tú ves la variedad impresionante de vegetales y de frutas y de todas las cosas que Dios hizo, los colores maravillosos que hay en el otoño, los colores que hay en la primavera, y tú ves todas estas cosas, aún los colores grises del invierno. Tú dices: wow, qué impresionante es esto, qué maravilloso es Dios. Dios es bello. Yo puedo ver en toda la naturaleza, Dios es bello. Llenó de belleza la tierra. Y cuando tú pruebas una manzana y luego te comes una pera y ves que los sabores son diferentes, y luego un rico mango y dices: qué rico, la manzana, pera, mango, todos tienen un sabor diferente. Qué maravilloso. No solamente tienen una forma, no solamente tienen un color diferente, no solamente tienen una semilla diferente, no solamente salen de un árbol diferente, una variedad, sino que le puso Dios sabor a todas las cosas. Y esto está en Jesús. Él es el autor de todas estas cosas.
Y tú lo comes y te gusta, te agrada y ves la diferencia de sabores y entonces te comes luego una granada y luego te comes una nuez y luego te comes, no sé, una papaya y a lo mejor te comes una col y luego una rica ensalada allí que contiene una lechuga romana, con un buen aderezo y con jitomate, y ya les está dando hambre a todos ustedes. Y empiezas a comerte y dices: wow, Dios, qué maravilloso eres tú. Él es la imagen visible de un Dios invisible. ¿Quieres saber cómo es Dios? Cómete una ensalada. Ok, no, ¿quieres una ensalada? No. Bueno, cómete un rico vacío. Esas vacas deliciosas. Vacas deliciosas que hizo Dios. El domingo pasado me comí un vacío. Oh, Dios, qué vacío. Una delicia. Así es que tú puedes disfrutar de todas esas cosas que Dios te ha dado. Y unas papas fritas, una papa al horno. ¿A cuántos les gusta la papa al horno? Sí, una papa al horno. O puedes disfrutar un agua de limón deliciosa, o puedes un agua de sandía. Wow, o sea, qué variedad impresionante de cosas podemos hoy disfrutar, ¿no es cierto? Sabes, con tu gusto, cuando tú estás probando todos esos manjares y cuando tú estás deleitándote en lo que estás comiendo, estás conociendo a Dios. Él es la imagen visible de un Dios invisible. ¿A cuántos les gusta ir al bosque? Les gustan los bosques, son fríos, pero los bosques son impresionantes, ¿no es cierto? No te metas mucho porque capaz que te pierdes, ¿no? Pero si vas a un bosque que tenga un sendero y que sepas rápidamente por dónde andas para que no te pierdas dentro de él. Pero cuando estás dentro de un bosque y ves los árboles inmensos por todas partes y sientes el frío de un bosque, porque ahí no penetra tanto el calor del sol, está húmedo normalmente en ese lugar. A ver, respira. ¿Ya pudiste olerlo? ¿Ya pudiste oler a lo que huele ese bosque? ¿Sí? Él es la imagen visible de un Dios invisible. Qué rico huele, ¿no? Y cuando cae la lluvia sobre la tierra, qué aroma tan delicioso, ¿no es cierto? Y puedes agarrar las flores y puedes ver los colores diversos que tienen y dices: wow, o sea, qué impresionante es Dios. Y puedes ver todos los animales. Hay una diversidad de animales impresionante, de insectos, de animales mamíferos, de otros tipos de animales, vertebrados, invertebrados. Es impresionante. Dios hizo maravillas. Dios es maravilloso, Dios es bello, Dios tiene una gran variedad, Dios es todopoderoso. Hasta ahorita, todas esas conclusiones no las saqué de la Biblia. Todas esas conclusiones las saco simplemente de hablarte de las cosas con las que me relaciono todos los días. Porque Él es la imagen visible de un Dios invisible. Así es que nadie tiene excusa. Nadie puede decir: es que yo no conocí a Dios. No, todos lo conocieron. Desde Adán, toda la gente conoció a Dios, porque todos lo han visto. Todos han visto su majestuosidad. Todos han visto lo que Él es a través de la creación. Él es la imagen visible de un Dios invisible. Todo fue creado en Él. Todo el orden, la belleza, todo con lo que fue llena esta tierra de ese orden, de esa belleza, fue creado en el Verbo de Dios. Y ese Verbo de Dios venía a nosotros, se hizo carne y vimos su gloria. Y vimos su gloria, gloria como del unigénito Hijo de Dios, lleno de gracia y de verdad. Aquella luz verdadera venía a este mundo. Esto es un misterio impresionante. Todo fue creado en Él, por Él y para Él, pero Él se hizo carne.
Esto es el reino de Dios. ¿Lo notan? Esto es el reino de Dios. Este es el reino de Dios. Todo lo creado, toda la belleza, toda la majestuosidad de Dios hecha carne. Esto es el verbo de Dios. Aquel verbo se hizo carne y vimos su gloria. Por eso Él es admirable, consejero, Padre eterno, príncipe de paz. Por eso Él es el Rey. Wow. Así es que el que cambió todo el desorden que había en el principio, cuando la tierra estaba hecha un caos, tuvo un éxito extraordinario, y lo podemos ver todos nosotros. Todas las cosas en Él subsisten, dice la palabra. Así es que las estrellas en Él subsisten, las galaxias en Él subsisten, todo el ADN que hay en cada una de las plantas en Él subsiste. Todo subsiste en Él. Todo subsiste en el verbo de Dios. Ahora, la pregunta es: si el verbo de Dios tuvo tanto éxito en corregir el caos que había en la tierra, ¿tendría el mismo éxito en corregir el problema que había en el ser humano? El ser humano estaba destituido de la gloria de Dios. El ser humano estaba en caos. ¿Tendría el mismo éxito? Vendría a esta tierra, pero ahora con relación al hombre, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Ahora no venía para ordenar la tierra, sino para ordenarnos a nosotros, para llenarnos de belleza. Si ese verbo puso orden, puso luz, puso vida y puso belleza en esta tierra, ¿haría lo mismo con el ser humano? ¿Haría lo mismo con nosotros? Bueno, la respuesta sigue allí. Colosenses 1, verso 17. Colosenses 1, 17. Ahí está la respuesta a esta pregunta. Colosenses 1, 17 dice: y Él es antes de todas las cosas, y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio. Él es el primogénito de entre los muertos, para que en todo Él tenga la preeminencia, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Wow, plenitud de Dios, plenitud de belleza, plenitud de creación, plenitud de grandeza, plenitud de sabiduría, plenitud en Cristo Jesús. Y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, por medio de ese Hijo que nos era dado, por medio de ese regalo maravilloso, el Verbo encarnado, y por medio de Él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en el cielo. Dilo conmigo: la tierra y el cielo están reconciliados. El cielo y la tierra se dan un beso. No lo entiendes. A ver, se reconciliaron. Ya no están separados el cielo y la tierra. Jesús lo hizo posible. ¿Ok? Cielo y tierra ya no están separados. Ya son un matrimonio otra vez. A ver, otra vez. El cielo y la tierra se dan un beso. Pero se dan un beso en mí. Aquí se dan un beso. Y por medio de Él reconciliar todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz
mediante la sangre de su cruz. Aleluya. Y a ustedes también, que en otro tiempo eran extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora también a ustedes los ha reconciliado en su cuerpo de carne. Wow, wow. Todo fue creado en Él, por Él y para Él, por medio de la muerte, para presentarnos santos y sin mancha e irreprensibles delante de Él. Wow. Quiero decirte, sí, el verbo de Dios lo logró otra vez. Lo logró otra vez. Trajo orden, trajo luz, trajo vida, trajo grandeza, trajo belleza, y nos llenó de ella a todos los seres humanos. Lo mismo que hizo con la tierra, lo hizo con nosotros. Yo puedo escuchar la voz de Dios tronando en el universo acerca de nosotros y diciendo: sea la vida. Y Jesús se hizo la vida de todos los hombres. Él es el verbo de Dios. Él lo hace posible. Él materializa toda la palabra de Dios espiritual. Él la hace material. Entonces Él vino, Él murió por todos nuestros pecados, quitó el pecado de en medio. Él absorbió todo el pecado, fue castigado por cada uno de ellos conforme a la ley. Y entonces, habiendo quitado toda condenación del ser humano, nos reconcilió con Dios. Murió en la cruz, pero resucitó. Y cuando resucitó, derrotó de una vez y para siempre a la muerte. Trajo vida y vida eterna. El Señor dijo: sea la vida, y vida nos dio a todos nosotros. Vida eterna para todo aquel que en Él cree. Él es el verbo, Él materializa la palabra espiritual de Dios. Dios dijo: sea la paz. Y cuando Dios dijo: sea la paz, entonces el verbo de Dios se hizo paz, y hubo paz entre Dios y los hombres. El hombre estaba destituido de la gloria de Dios, pero ahora tenía acceso a ella. El hombre no calificaba para la gloria de Dios. Todos estaban en condenación, pero ahora tienen vida eterna. Ahora todos los hombres pueden acceder a la gloria maravillosa de Dios. Estábamos descartados de esa gloria, pero ahora tenemos acceso. Jesús lo hizo posible. Jesús. ¿Por qué no levantas tus manos y adoras y dile: Jesús, tú lo has hecho posible, Jesús. Tú lo has hecho posible, Jesús. Tú visitaste la tierra y cambiaste todo el desorden del ser humano. Visitaste la tierra, Señor, y quitaste la muerte y trajiste vida. Echaste fuera la potestad de las tinieblas y nos trajiste el reino de luz. Dile: ven y visítame a mí. Yo necesito orden. Yo necesito que las tinieblas retrocedan. Yo necesito, Dios, que todo ataque del diablo contra mi vida retroceda ahora en el nombre de Jesús. Retroceda ahora en el nombre de Jesús. Yo necesito que el reino de luz venga. Yo necesito que llenes mi vida, Señor, de belleza, de grandeza, de sabiduría, de poder, de riqueza. Esto es lo que logras con una visitación. Lo hiciste con la tierra, lo hiciste con el ser humano. Señor, yo lo quiero. Yo quiero que tú vengas a mí. Yo quiero que tú vengas a mí. Tú eres Emmanuel, el regalo de Dios para nosotros. Esto fue una segunda visitación, pero yo quiero hablarte de una tercera visitación. ¿Estás listo para esa tercera visitación? ¿Estás listo para esa tercera visitación? Dice Salmo 65, verso 9.
Qué hermosa adoración tuvimos hoy en la mañana, adorando el nombre maravilloso, todopoderoso de Jesús. Él es la imagen visible de un Dios invisible. Cuando tú lees los evangelios puedes darte cuenta de cómo es el Padre. Nadie conoció a Dios, mas el Hijo unigénito que está en el seno del Padre, Él ha venido a darle a conocer. Eso dijo Juan. Así es que cuando tú lo ves a Él y ves a Él que está sanando a los enfermos, tú puedes darte cuenta que Dios quiere que todo mundo esté sano. Cuando tú ves a Jesús echando fuera a los demonios, es porque el reino de Dios había venido a este mundo y allí los demonios no tienen ninguna cabida. Cuando tú ves a Jesús hablando bien a la gente y hablándoles buenas noticias, es porque Dios quiere que tú te llenes de ellas. Él es la imagen visible de un Dios invisible. Salmo 65:9 dice: tercera visitación. Dilo conmigo: tercera visitación. Dice: visitas la tierra. Tercera visitación. Visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces con el río de Dios lleno de aguas. Wow. Preparas entonces el grano de ellos cuando así lo dispones. Haces que se empapen sus surcos, haces descender sus canales, las ablandas con lluvias, bendices sus renuevos. Tú coronas el año con tus bienes y tus nubes destilan grosura. Aleluya. Destilan sobre los pastizales del desierto y los collados se ciñen de alegría. Se visten de manadas los llanos y los valles se cubren de grano. Dan voces de júbilo y aún cantan. Oh, esto es lo que ocurre con una visitación del Señor. Visitas la tierra y la riegas. Dice: ¿cómo? Con el río de Dios. El río de Dios, el río de Dios viene y visita la tierra y riega la tierra y la hace florecer y la hace tener abundancia y la hace que haya gozo y alegría sobre la tierra. El río de Dios. Juan 7:37, Jesús da la revelación de este río. Juan 7:37. Toda palabra profética del Antiguo Testamento es revelada en el Nuevo Testamento. Toda. Juan 7:37 dice: en el último y gran día de la fiesta estaba Jesús en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed de mí, venga a mí y beba. Porque el que cree en mí, como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. De su interior correrán ríos de agua viva. Jesús dijo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Él se encontraba en el templo. Era el octavo día de la fiesta de los tabernáculos. Era el último y gran día de esa fiesta. La gente acostumbraba ir hacia la parte superior en el templo y hacer una ofrenda de libación de agua. Derramaban cántaros de agua. Entonces llegaban arriba, se ponían de acuerdo, derramaban toda esa agua y toda esa agua bajaba por las escaleras como si fuera un río. Allí Jesús entonces les dice: si alguno tiene sed venga a mí y beba. Y de su interior van a correr ríos de agua de vida. Wow. Pero entonces Juan, el apóstol, interrumpe la narración y nos da la revelación de esta palabra. Interrumpe la narración y entonces nos dice: esto dijo Jesús del Espíritu que habrían de recibir los que creyesen en Él. Pues aún no había venido el Espíritu Santo, porque Jesús no había sido aún glorificado. Cuando Jesús dijo: de su interior correrán ríos de agua de vida, Juan da la revelación y dice: es el Espíritu de Dios al que se estaba refiriendo Jesús. Es el Espíritu Santo dentro de la vida de una persona que es un río de agua de vida. De su interior correrán ríos de agua de vida. El Espíritu de Dios vendría y de su interior correrían ríos de agua de vida. Aún no había descendido el Espíritu Santo porque Jesús no había sido glorificado.
Jesús murió, tomó la posición de Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Murió siendo castigado por todos esos pecados, porque la paga del pecado es la muerte. Pero entonces fue resucitado con poder por el Espíritu de Dios. Y una vez resucitado, ascendió al cielo y llegó al cielo, nos dice Apocalipsis capítulo 5. Y se presentó delante del que estaba sentado en el trono con el libro listo para juzgar a toda la humanidad. Y se presenta como el Cordero de Dios. Y se oye en el cielo una voz que dice: Él es digno de tomar el libro y de abrir los sellos, porque con tu sangre nos has redimido para Dios. Entonces quita el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono y dice: ya no hay juicio para ellos, ya no hay juicio. Todo lo que estaba escrito aquí lo he tomado yo. Yo fui castigado por todo ello. Por lo tanto, ya no hay juicio contra todo aquel que cree en mí. En ese momento en el cielo hay una fiesta maravillosa. Y cuando se hace esa fiesta maravillosa, Jesús es glorificado y se oye una voz, un cántico, dice: Él es digno de tomar las riquezas, la gloria, el poder, la sabiduría del reino de Dios. Cuando Jesús es glorificado en el cielo, entonces el Espíritu Santo está listo para descender, lo cual ocurrió aquel día de Pentecostés. Ese día de Pentecostés estaban los 120 unánimes juntos esperando la promesa del Padre, y de repente el Espíritu Santo descendió sobre ellos. El Espíritu de Dios ya podía descender sobre ellos porque Jesús había sido glorificado y porque Él toma de la gloria de Jesús y viene y la imparte dentro de todos nosotros y se convierte en un río de agua de vida. La tercera visitación no sería una visitación temporal, sino una visitación permanente. El Espíritu Santo no vendría temporalmente, sino vendría y te convertiría en un templo. Wow, wow, wow. La voz de Dios, Espíritu Santo, desciende sobre todo aquel que crea. El Espíritu entonces desciende y muchas personas empiezan a ser convertidos en templos. Sea la luz, Jesús se convirtió en luz. Pero entonces la vida irrumpe y Dios da la orden y tú eres convertido en un templo. Y entonces la palabra del profeta Isaías se cumple, que dice: vi al Señor sentado en un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban todo el templo de gloria. Entonces tú eres un templo. El trono de Dios viene a ti. El reino de Dios viene con el Espíritu Santo. El reino de Dios se establece. El Rey se sienta dentro de ti y sus faldas llenan el templo con toda su gloria. Y de en tu interior empiezan a correr ríos de agua de vida. No son ríos para ti. De tu interior corren ríos. El Espíritu Santo ya vive en ti. Tú eres un templo, pero de tu interior corren ríos de agua de vida. Ríos de agua de vida que han sido enviados sobre la tierra. Tú eres el plan de Dios para la visitación, esa tercera visitación de Dios sobre la tierra. Ahora eres tú el canal a través del cual Dios está visitando la tierra. ¿Estás entendiéndome? Ahora eres tú. En el principio el Espíritu Santo se movió. La segunda visitación, el Verbo de Dios fue encarnado. Pero en esta tercera visitación tú eres el canal de visitación. El Espíritu de Dios ha venido sobre ti para que tú seas un canal, para que tú seas un río de agua de vida. Y lo vuelvo a decir acá: visitas la tierra y la riegas, en gran manera la enriqueces. ¿Cómo? Con el río de Dios. ¿En dónde está el río de Dios? Levante la mano. ¿En dónde está el río de Dios? Dilo conmigo: de mi interior fluyen ríos como de agua de vida. Yo soy un río de Dios. Yo soy un río de Dios.
lleno de aguas. Así es que por mí la tierra se llena de alegría, se llena de abundancia. Hay riquezas alrededor de mí, hay bendición en abundancia, porque de mi interior corren estos ríos. El río de Dios corre a través de mí. Dios está visitando la tierra por tercera vez a través de mí. Esta es una tercera visitación en donde el Espíritu Santo viene en forma permanente. Viene a ti, pero con un propósito: que seas bendición para esta tierra. Dile al que está junto a ti: tú eres ahora bendición de esta tierra. Tú eres bendición de esta tierra. Ahora yo quiero que tú entiendas. Ahora yo quiero que tú entiendas. El verbo de Dios era capaz de tomar una palabra espiritual y convertirla en algo material dentro de este tiempo. Por eso dice la palabra de Dios que el hombre natural no puede entender las cosas de Dios porque son espirituales y deben de discernirse espiritualmente. La palabra de Dios es espiritual, ¿ok? Pero aquí en la tierra hoy día hay gente como tú y como yo que tenemos la capacidad, porque somos espíritu, alma y cuerpo, de poder recibir la palabra espiritual en el espíritu, trascenderla en el alma y hacerla material en el cuerpo. Quiero decirte que el Espíritu Santo en ti no solamente te convirtió en templo, te convirtió en verbo. Tú eres un verbo. Tú eres un verbo. Dice la palabra: todo fue creado en Él, por Él y para Él. Cuando tú tomas la palabra y dejas que esa palabra cree en ti, no que tú digas: esta palabra está re buena para mi vecina. Oye, esta palabra se la voy a compartir a mi suegro, él la necesita muchísimo. No. Cuando tú tomas la palabra y dices: esto es para mí, yo soy el verbo, esta palabra la tomo y yo me convierto en lo que dice la palabra de Dios, entonces tú eres un verbo. ¿Me estás entendiendo? ¿Me estás entendiendo? La orden es: sed santos porque yo soy santo. La palabra no dice actúa santamente, sino te dice: sé santo. ¿Qué hago yo? Tomo la palabra que es espiritual, la traigo a mi vida, dejo que la palabra de Dios lo cree en mí y soy santo. Sea la luz, Jesús se convirtió en la luz. Sé santo, conviértete en santo. La palabra de Dios tiene el poder de hacerlo. La palabra de Dios actúa en ti. La palabra de Dios funciona si tú eres un verbo de Dios. Esta es una tercera visitación extraordinaria. Esta es una tercera visitación maravillosa. Por eso cuando la iglesia sea quitada, el caos sobre la tierra va a ser impresionante. El día de hoy, tú que eres un hijo de Dios, tú que eres un creyente, tú estás trayendo bendición sobre toda la tierra, sobre todo lo que está alrededor tuyo. Te des cuenta o no te des cuenta, hay bendición en la tierra porque aquí estamos. Te des cuenta o no te des cuenta, esta tierra tiene bendición ahora porque aquí estamos. Pero cuando Jesús venga por su iglesia y sea tomada, entonces vendrá el tiempo de tribulación y gran tribulación, porque se habrán ido los ríos de agua de vida. ¿Me estás entendiendo? Wow, qué impresionante plan de Dios para ti y para mí. Yo quiero decirte que esto de lo que te estoy hablando se llama Navidad. Te acabo de hablar de la Navidad y ni cuenta te estabas dando. Navidad no es hablar de pastorcitos. Navidad no es tocar cascabeles. Navidad no es solamente cantar villancicos. Esto que te acabo de decir es Navidad. Quiero decirte que nadie te robe tu Navidad este año. Que nadie te la robe. Nosotros hemos adornado hoy con el escenario, todo con motivos navideños por una razón. Nosotros sí celebramos la Navidad.
Te pueden decir que si los orígenes, te voy a hablar luego de ello en alguna otra conferencia, que si los orígenes son paganos y todo, tienen razón, los orígenes de todo esto es pagano, sí es cierto. Sin embargo, no estamos celebrando al Dios del sol invicto. Nosotros estamos celebrando el nacimiento del Verbo de Dios encarnado en medio de nosotros. Estamos celebrando la Navidad, al Espíritu Santo viviendo dentro de nosotros. Estamos celebrando a Emmanuel, Dios con nosotros. Jesús, Emmanuel, pero ahora Espíritu Santo es Emmanuel. Dios conmigo. Y si me apuras, Dios está visitando la tierra nuevamente. Tú eres un Emmanuel. Dios con nosotros. A donde quiera que vayas, Dios está contigo, Dios está en ti. Dios lo estás llevando a cada lugar a donde tú vas, porque Él ha puesto su residencia dentro de ti. Tú eres un Emmanuel ahora. Wow, Dios, qué impresionante es la visión que tú tienes. Qué impresionante es esto. Esto es Navidad. Que nadie te quite tu Navidad. Si quieres poner un arbolito de Navidad, ponlo. Si quieres adornar con luces, ponlas. Si quieres llenar ahí de cosas, ponlos. Que a Santa Claus, hasta Santa Claus puedes poner. Que si quieres poner un nacimiento, ay no, pastor, eso es de católicos. Pon tu nacimiento. O sea, no te limites con cosas religiosas. Celebra lo que Dios ha hecho. Celebra que Dios nos ha visitado. Amén, aleluya, aleluya, aleluya. Dale un fuerte aplauso al Señor. Dale un fuerte aplauso, fuerte. Ahora dile: Espíritu Santo, Espíritu Santo, tercera visitación. Dile: ven a mí, conviértame en un templo. Espíritu Santo, ven, lléname de gloria, que sea yo lleno de gloria. Trae el reino, trae al rey, trae el trono, trae a Jesús, trae la gloria, trae todo el cielo a mí. En el nombre de Jesús, en mí el cielo y la tierra se dan un beso. Yo soy la unión entre el cielo y la tierra. Yo soy lo que los une. En mí hay una reconciliación entre el cielo y la tierra. En mí se dan un beso, cielo y tierra. Wow, gracias Dios. He sido reconciliado contigo. El cielo y la tierra son reconciliados. Yo estoy en la tierra, pero el cielo ha venido a mí. Wow, Dios. Espíritu Santo, llena ahora a cada persona en el nombre de Jesús. Espíritu Santo, ven. Que empiecen a fluir ríos de agua de vida. Que empiecen a fluir ríos de agua de vida. Desde su interior empiecen a fluir ríos de agua de vida. Ríos de bendición a todas las personas que están alrededor. No son ríos de críticas, no son ríos de maldiciones, no son ríos de acusaciones, ni de quejas, ni de culpabilidades. Son ríos de bendición que salen de tu boca y que llenan a todas las personas. Ríos empiezan a correr dentro de ti, ríos de agua de vida en el nombre de Jesús. Ríos de bendición van a traer, van a empapar los surcos, van a ablandar la tierra, van a hacer que broten los renuevos, van a cubrir de manadas los vallados. ¡Oh, Dios! Oh. Vas a traer alegría a esta nación. Vas a traer alegría a mi casa. Oh Dios. Espíritu Santo. Trae la gloria de Jesús aquí. Ahora. Principio y fin.
visitación. Recibe la visitación. Recibe esta visitación. Recibe, recibe. Vamos, a la Padre. Correrán ríos de agua de vida. Ríos dentro de ti. Esto es el Espíritu de Dios. Esto es el reino de Dios. Después me mostró un río limpio de agua de vida resplandeciente como cristal, que salía del trono de Dios y del Cordero. Y en medio de la calle de la ciudad, a uno y al otro lado, estaba el árbol de la vida, que produce sus frutos, 12 frutos, cada mes su fruto. Y las hojas de aquel árbol eran para sanidad de las naciones. Y no habrá más maldición. Y el trono de Dios y del Cordero estarán en ella, y sus siervos les servirán. Y verán su rostro, y su nombre estará en sus frentes. No hay más noche. En ti ya no hay necesidad de lámpara ni de luz del sol, porque Dios ha venido a ti y Él te iluminará y reinarás por todos los siglos de los siglos. Aleluya, aleluya, aleluya.
el trono de Dios corre este río de agua de vida. Desde el trono de Dios que está en ti. Este es el tiempo de tu visitación. Este es el tiempo de tu visitación. Todo el caos es ordenado. Todo vacío es lleno por belleza. Todas las tinieblas huyen y luz viene a ti. Abba Padre. Abba Padre, yo te amo. Abba Padre, yo confío en ti. Abba Padre, yo no temeré. Tú eres fiel, siempre serás. Hermosa es tu visitación ahí en tu casa. El Señor te está visitando. El Señor está visitándote allí en donde quiera que tú estés. En tu casa hay una visitación ahora. Hay visitación ahora. El Espíritu de Dios está siendo derramado en tu casa también. De tu interior corren ríos de agua de vida. Pronto vas a ver todo el desorden puesto en orden. Todo lo que estaba vacío, lleno de belleza. Todas las tinieblas huyendo y tu vida llena de luz. Esta es la visitación. Esta es la Navidad.
del reino, lugar en donde el trono de Dios está establecido. Eres y has sido convertido en un verbo de Dios, con toda la capacidad para materializar una palabra de Dios espiritual. Gracias, Dios, muchísimas gracias. Hermoso tiempo que hemos tenido contigo, Dios. Incomparable tiempo contigo, Dios. Incomparable tiempo. Gracias, Dios. ¿Por qué no le das un fuertísimo aplauso a nuestro Dios? Dios les bendiga muchísimo, que tengan un domingo extraordinario, feliz, coman muy rico. Cuando estén comiendo, vean a Dios. Que Dios les bendiga. Bye.